deseo es el compartir una mirada singular, personal, sobre la presencia de las TICs en la vida del hombre contemporáneo. No con el ánimo de sentar cátedra, sino más bien con el deseo inmenso de posibilitar muchos interrogantes y de plantear como reto y desafío para todos y todas el tomar distancia respecto a las TICs, el darnos un tiempo y reflexionar sobre ellas. La presencia invasiva de las TICs, especialmente lo que tiene que ver con la web, con los tecnofactos que usan como vehículo la o el Internet, no nos han permitido una reflexión calmada, sosegada, tranquila sobre este asunto y por ello no hemos tomado la posición adecuada. Hemos asumido la presencia de los tecnofactos, celulares, smartphones, computadores, la hemos tomado a la ligera, como simples herramientas. Y considero yo, no hemos leído adecuadamente los logos que acompañan la presencia de estos tecnofactos. Citando a un gran hombre de mi país, de Colombia, al doctor Marco Raúl Mejía, podríamos hablar de la presencia de una nueva era, equivalente casi a la era que se inaugura con con la invención de la rueda, a la era que se inaugura con el descubrimiento e invención del fuego. Es la era de la microelectrónica. Más allá del cambio de siglo, más allá del cambio del milenio, son la presencia de estos elementos fruto de la construcción del hombre, los que generan nuevas posibilidades, nuevas miradas de vida. Es por allí por donde yo deseo orientarme, acentuando, enfatizando que lo importante, lo urgente, lo vital es, es la presencia maravillosa del ser humano. Quiero comenzar mi compartir hablando de cómo queda el hombre en las postrimerías, según algunos, de esta época maravillosa que ha permitido la gesta, la emergencia de las tecnologías de la información y la comunicación, y especialmente de sus tecnofactos. Me refiero a lo que algunos han llamado la era de la modernidad. La época moderna, según la clasificación de algunos, comienza, y esto lo hago de manera resumida, por la magnificación de la presencia del hombre en el orbe. Los seres humanos en geografías, en momentos, en circunstancias diferentes, se descubren potentes por su razón y deciden en opciones diversas transitar de un teocentrismo a un antropocentrismo. Los seres humanos desdicen de su lectura tradicional de mundo y se apuestan por lecturas que ya no usan como mediador a Dios. El hombre descubre que es poderoso por su inteligencia y declara que la realidad es inteligible. Al hacerlo,
hay un giro, hay una transhumancia del centro de poder, de las lecturas religiosas de mundo, de las cosmovisiones, de los paradigmas, se pasa a unas lecturas, cosmovisiones desde el pensar del ser humano. Es entonces la razón, la gran herramienta para las lecturas de mundo y todo lo que de ella surge como consecuencia. La modernidad entonces comienza con el hombre y desde el hoy, desde la contemporaneidad, yo afirmaría en tono metafórico que empezando con el hombre, hoy, para algunos, termina con el hombre. Y cuando digo termina, no me refiero a que la modernidad termine, sino que el siglo XX, el siglo XXI, se ha caracterizado porque los productos de la modernidad, esos grandes productos como son la ciencia, el método científico y la misma tecnología, hoy reducida en su semántica a lo que tiene que ver única y exclusivamente con los tecnofactos, ha ido borrando al ser humano desde esa categoría potente que aún hoy usamos para negar al otro. Categoría maravillosa, pero terrible, la objetividad. Entonces una modernidad que arranca y que empieza con el hombre, hoy en sus postrimerías, en su atardecer, termina con el hombre, porque el hombre no aparece. Doy un ejemplo banal, pero importante. Nuestros escritos deben aparecer en tercera persona. Nuestras observaciones deben ser objetivas, nos piden observaciones sin observantes. Hoy los tecnofactos posibilitan la comunicación, pero a veces los sujetos que se comunican se desvanecen. Y entonces, tema manido, tema gastado, encontramos hoy la soledad del cibernauta. Retomo en esta diapositiva entonces y resumiendo los aportes grandiosos de esa época moderna que al decir de algunos ya está en sus finales, para otros hoy sostienen todavía que hay una madurez y que hay mucho por vivir. Y la modernidad nos deja un mundo manejable, un mundo que es posible conocer, un mundo que está bajo el imperio del ser humano. Encontramos entonces que la modernidad inaugura una época en la cual de múltiples conocimientos se enfatiza por el uso, por el éxito y por la intervención directa del poder uno solo. Emerge con las características de hoy la ciencia. Y la ciencia que empieza en la modernidad como un conocimiento entre múltiples conocimientos, filosofía, miradas míticas, miradas religiosas, sentido común, sabiduría popular, se va lenta, paulatina, progresivamente entronizando hasta convertirse en el conocimiento. Me parece muy importante resaltar, enfatizar esta transición entre el artículo indeterminado un y el artículo determinado el. Parece banal, parece nimio, pero es vital. La ciencia en la modernidad deja de ser un conocimiento y se convierte en el conocimiento. Y es importante porque es desde esta mirada de donde se van a dar las características, donde se va a gestar el caldo de cultivo para que emerja el interés
nuestro en este congreso, que son las TICs. Entonces la ciencia va apoderándose de los lares y va acotando la posibilidad del hombre de relacionarse con el mundo. Y se acota en una serie de características que hoy todos vemos muy normales. Es una mirada reduccionista porque se dedica al análisis, y recordemos que análisis desde la mirada cartesiana es partición, se parte la realidad y se toma cada parte y se asume la realidad toda como un mecanismo entendible desde sus partes. Y ojo, quiero decirlo desde ahora, olvidándonos de las relaciones. La modernidad nos ofrece con su ciencia y en la medida en que la ciencia se gesta como el conocimiento, con su método, el método científico, un camino hacia el bienestar. Atención que no estoy anatematizando el análisis como método de conocimiento. Pongo en crisis es el hecho de considerar la mirada analítica como la única mirada. Pongo en crisis no la ciencia en sí misma, sino el entronizar a la ciencia como el único conocimiento. Pongo en crisis el hecho de mirar la realidad desde las partes, olvidando la importancia de las relaciones. La ciencia, el método científico, la tecnología nos llevan a ver la parte y a olvidarnos del todo. Y es allí donde las TICs se presentan o presentan riesgos para la gesta de sujeto. Es allí donde las TICs se pierden en la mirada ampliada del ser humano. Cuando estas características que nos deja la ciencia asumen, invaden la cotidianidad, nosotros nos relacionamos con las TICs desde la parte, olvidando el todo, olvidando la multidimensionalidad de lo humano. Las características de la modernidad, sus expresiones más maravillosas, la ciencia, el método científico, la tecnología, pretenden establecer el camino para hallar la verdad y prometen una serie de seguridades que a la larga no cumplen. Ese bienestar prometido durante 400 años no aparece. Podrían contradecirme diciendo, hoy las TICs son maravillosas, posibilitan la comunicación, nos permiten el ingreso a muchos ámbitos. Y es cierto. Pero en aporía, en antinomia, en paradoja, descubrimos que estas posibilidades no son para todos, que hoy, como bien lo reconocen muchos, nos encontramos ante un nuevo grupo clasificatorio, los infopobres. Y las TICs, que aparecen como posibilidad de lo humano, terminan siendo motivo de un nuevo abismo entre los seres humanos. Observamos entonces que, fruto de esta modernidad, de este proceso, emerge una organización, una sistematización de normas que establecen qué es y qué no es conocimiento. Ese estatuto epistemológico de las ciencias es un estatuto limitante en la medida en que lo mítico, el tacto, el gusto, la cotidianidad salen. Y día a día la ciencia,
que cuando la modernidad comienza, surge como rebeldía ante los grupos cerrados, ante la mirada escolástica de los expertos, va cayendo en esos mismos vicios que empezó criticando. Hoy la ciencia es asunto de unos pocos, es asunto de unos cuantos. Sus teoros, sus leyes, su discurso es entendible solamente para algunos iniciados, para aquellos que manejan sus tecnolectos. Las mayorías no tienen acceso a sus verdades. Y esas características de la ciencia se extienden muchas veces, increíble, al uso de las TICs. Tenemos entonces, quiero recoger ya una serie de configuraciones del sujeto, llamémoslo posmoderno, pero hablemos pues de un sujeto contemporáneo, para aquellos que no gustan de esa clasificación modernidad y posmodernidad. Tenemos entonces que la modernidad nos deja un sujeto escindido, un sujeto fragmentado. La modernidad nos lleva a un hombre que, si bien ya no se mueve en esa dualidad cuerpo y alma, a un hombre que, si bien se le reconoce pluridimensional, es un ser humano cuyas dimensiones están separadas. Nos encontramos ante una humanidad que en esa mirada analítica forma expertos, seres humanos especializados en una pequeña área de la realidad, pero ajenos a la mirada ampliada, a la visión general, a la visión panorámica. Sabemos mucho de un poco y no sabemos nada del todo. Y esa mirada de experto es fruto de la fragmentación, es fruto, y ojo con esto, de la disciplinización, de la separación del saber en disciplinas, alejadas unas de las otras. El experto de hoy sabe mucho de su metro cuadrado, pero ha perdido la mirada del holón, la mirada holística. Y ojo con esto, los expertos, siendo muchos, son unos pocos. Hay unas inmensas mayorías que no caben, que no caen en la definición, en la realidad que acoge este término. Esta característica de la experticia tiene su influencia en el uso de las TICs. Es increíble encontrar que, no obstante la popularización, no obstante el hecho y la presencia de este tipo de congresos, en la presencia de tanto software, del progreso en el hardware, aún encontremos a muchísimas personas que no tienen acceso y que no saben manejar estos medios. Tenemos entonces en esta imagen un resumen de lo que es el legado del pensamiento moderno. Un pensamiento que olvida que la realidad es complexus. Lo olvida, pero no puede negarlo. Cuando digo complexus, no me estoy refiriendo a complicado, sino a una realidad en red, como es el hombre mismo, un ser multidimensional. Si me pidiesen que diera una metáfora que representase al hombre, yo diría: el hombre es un tornado, conformado por 1000 cosas en movimiento, en coherencia con la física cuántica, que coge fuerza y que pone en crisis las afirmaciones de Newton. La modernidad nos deja también una abstracción de lo real, una separación. Y ojo, aquí entra otro rasgo que conforma y configura al ser humano desde las TICs. Y es esa separación que quieren presentar en novedad
entre lo real y lo virtual. Quiero aquí resaltar que desde mi perspectiva lo virtual hace parte del hombre y es tan real como lo real. De pronto la dualidad a presentar no sería virtual real. De pronto lo que llamamos el tercer entorno, lo que algunos han llamado el tercer entorno, hace parte del primer entorno. Lo virtual hace parte del hombre. Cuando el hombre emerge por su conciencia y escapa de la animalidad, de los otros animales no humanos, se encierra y se ensimisma. Y ese ensimismamiento en su conciencia es la virtualidad. Y es desde lo intangible, desde el mundo, desde el ámbito de la conciencia, desde donde emergen estos tangibles, estas maravillosas posibilidades de las TICs. Un ambientalista colombiano muy potente, el doctor Ángel Maya, decía, el hombre gesta instrumentos y estos instrumentos a su vez lo gestan a él. Cuando el hombre, el homínido, se pone en pie y descubre sus manos, las utiliza como instrumentos y estos instrumentos lo catapultan y lo hacen diferente. Hoy, desde el pensar, desde la virtualidad de lo humano, surgen estos maravillosos tecnofactos. Pero estos tecnofactos a su vez inciden en la conformación del ser humano. Me parece muy importante resaltar dentro de esas características de la modernidad, que se maximice, se magnifique la lectura matemática de la realidad. Las matemáticas son muy importantes, son un lenguaje de lo humano, pero atención, no son el único lenguaje. No todo se puede contar. La vida emocional del hombre, tal vez la vida más importante, es inmedible. Las TICs, los lenguajes de las TICs, a veces nos llevan por los mundos de las matemáticas. Por ejemplo, en las redes sociales, los amigos se cuentan y entonces mis posibilidades de amistad se miden por la cantidad de amigos que tenga en las redes sociales. Mis conocimientos medibles, ¿dónde queda el qualitas? ¿Cómo expresar el tópico, la caracterización de lo emocional a través de las TICs? Las TICs posibilitan la comunicación, amplían el radio de la comunicación, pero, y este es un obstáculo a vencer, aún no logran superar el encuentro en rostredad, la pedagogía de la piel, el gozo del olor, del sabor del otro, que a veces en una fría pantalla no se pueden detectar. Hay una nueva configuración del sujeto contemporáneo. Las TICs me posibilitan a mí el aparecer, el ocultar, el disimular. Voy a pasar rápidamente estas diapositivas porque ya he hablado de ellas. Quiero resaltar entonces que, ojo, la modernidad nos trae una mirada que homogeniza, que unifica, un solo conocimiento, que es el conocimiento, la ciencia, un solo método, que es el método científico, una sola realidad, que es la realidad objetiva, una sola tecnología. Observemos que cuando decimos tecnos-logos, lentamente los objetos que acoge esta definición se reducen exclusivamente a los tecnofactos. Entonces, cuando decimos tecnología a nuestros estudiantes, a los que hoy con nosotros habitan este hermoso planeta, inmediatamente pensamos en computadores y pensamos en celulares y pensamos en televisión digital y olvidamos otras tecnologías. Y yo veo un riesgo allí inmenso porque
subyace a esta homogenización un imaginario que pretende unidimensionar al ser humano, negando la diversidad, la multidimensionalidad del mismo. La modernidad, pues, nos monta en un tren que nos promete una serie de utopías que parece que no se han cumplido. Aquellos que vivimos la década del 70, recordamos las promesas de la robotización, las esperanzas que teníamos en la cibernética. De pronto no se alcanzaron, de pronto se han dado otros logros, los que estamos viendo ahora, esta posibilidad maravillosa de comunicarnos con el mundo a través de lo virtual. Pero junto a estas maravillas tenemos que la ciencia, el método científico, las tecnologías no han podido dar respuesta a los grandes problemas, a los problemas de siempre del ser humano. Y entonces hoy, en aporía, en paradoja, en contradicción con las ofertas y las promesas, con los utopos planteados por la modernidad, nos encontramos con un sujeto escindido, clasificado desde 1000 perspectivas diferentes, pero dividido en sí mismo. Un ser humano que, por la ausencia de posibilidad de satisfacción, por ejemplo, de sus fagias, puede ser clasificado en estrato 1, entre los pobres, puede, ahorrando con recursos propios, entrar a un estrato superior al adquirir un tecnofacto de última tecnología. O al contrario, un ser humano ubicado por sus ingresos per cápita en un estrato superior puede ser clasificado en un estrato muy inferior por su desconocimiento del manejo de las TICs. La modernidad, con su análisis, recordemos, excisión, separación, nos entrega un sujeto multidimensional, un sujeto ético, un sujeto estético, un sujeto económico, un sujeto lúdico, un sujeto racional, separado. Y aquí viene un riesgo grande de las TICs como herramienta de poder. Esa separación a veces es alimentada desde las instancias de poder, para que lo ético, lo estético, lo económico, lo lúdico, el homo faber, estén separados. Y en esa separación, introducir mecanismos de manipulación, introducir herramientas de dominación, introducir posibilidades de neocolonización. El sujeto de hoy, el ser humano de hoy, algunos lo declaran muerto por la manipulación, por su evanescencia. Aquí podríamos definirla como su no ubicación, y es el estar y no estar al mismo tiempo. Observemos que esos principios lógicos que han mantenido el pensamiento de Occidente se ponen en crisis, porque es que la virtualidad me posibilita a mí el estar aquí, y miren en esta conferencia, el estar en otros lugares en tiempo real. Y el tiempo organizado de la modernidad, ese tiempo lineal que avanza minuto a minuto, segundo a segundo, se rompe por las posibilidades maravillosas de las TICs. Pero esas posibilidades maravillosas pueden ser usadas por aquellos que detentan el poder, por aquellos que tienen privilegios que desean conservar. Entonces, atención. Recojo. Modernidad, ciencia, tecnología,
nueva era de la microelectrónica, exigen, se alzan en desafío, ponen como reto el que, tomando distancia, en mirada metacognitiva, comencemos a pensar, y más importante que pensar, a pensarnos en el mundo de las TICs. Las TICs no son una herramienta más. Las TICs son herramientas cargadas de logos, herramientas que permiten el mantenimiento, que permiten el perpetuar un paradigma que favorece a algunos. Y es el paradigma de la modernidad. Modernidad entendida como pensamiento USA eurocentrista. Modernidad entendida como desarrollo, pero desarrollo como visión de mundo gestado en los lares europeos y norteamericanos. Modernidad entendida como occidente. Modernidad entendida como historia. Una mirada, un método y unos tecnofactos que solo algunos tienen la posibilidad de construir y que a través de ellos posibilitan la neocolonización, posibilitan continuar con el epistemicidio, es decir, con la muerte de otros pensares para perpetuar el pensamiento de Occidente. Necesitamos tomar distancia, pensar y pensarnos en las TICs. ¿Qué nos corresponde entonces? En el caso mío, como educador, y mi invitación a los educadores, nos corresponde el establecer, el rescatar desde pensamientos propios, en distancia respecto a las TICs, miradas de humanidad, para intervenir en lo educativo y, haciendo uso de estas maravillas, impedir que ellas sean usadas como mecanismo para nuevas colonizaciones. Es desde el pensarnos, el descubrir las TICs como posibilidad de fuga, como posibilidad de disrupción, como puerta de escape para gestar nuevas epistemes, en nuestro caso, desde América Latina. La invitación, pues, a ampliar la mirada para trascender el tecnofacto y, a través de él, visibilizar a los seres humanos. Más allá de esta voz que escuchan, más allá de la imagen que se puede proyectar en estas diapositivas, hay un ser humano multiverso, que es expresión de muchos ámbitos. Y en esos ámbitos hay tristezas, alegrías, fracasos. En esos ámbitos hay esperanzas y desesperanzas. ¿Cómo mirar más allá del tecnofacto? ¿Cómo descubrir el tecnofacto como posibilidad de humanización? ¿Cómo romper con ese carácter individualista del tecnofacto, del computador, mi PC, mi interfaz, mi conferencia, mis diapositivas? ¿Cómo romper para generar común unidad? ¿Cómo posibilitar el que la red social sea realmente red social? Si bien es un derecho el aparentar, el vivir la anonimia de la ciudad, el esconderme, ¿por qué no seguirle apostando a la identidad, a la singularidad, a la posibilidad de mostrarme tal cual soy? ¿Por qué no hacerlo? Me parece espeluznante. Siento piel de gallina cuando miro las posibilidades de ocultamiento de las TICs.
cuando la pregunta por la identidad del hombre sigue siendo vigente. Me aterra el descubrir que maquillamos nuestra identidad. Me aterra el mirar que las posibilidades inmensas, éticas o antiéticas, del uso de las TICs. Hoy tiene muchísima fuerza la bioética, porque a veces los descubrimientos humanos no han considerado la pregunta por lo bueno y por ende la pregunta por lo malo. Las TICs exigen hoy hacernos cuestionamientos de tipo ético. Es necesario establecer unos límites. Ojo con esto, la modernidad, al magnificar al hombre, habla de sus potencias y entonces lo proyecta y lo prospecta como un Superman, como alguien que puede hacerlo todo. No es cierto. Nosotros tenemos límites y tenemos que aprender de nuestros límites. Por eso los invito a dejarnos tocar, a tomar distancia, a dejarnos tocar por el gusto y el gozo de sentir, pensar en alternativa, a descubrirnos, a mirarnos, a salir del caos veloz, de ese torbellino que no nos deja y que nos ha llevado a asumir estos tecnofactos en normalidad, sabiendo que no son normales, que son anormales. Miren ustedes, la memoria de potencia del alma, de articulación de neuronas, ha pasado a ser un adminículo externo. Y entonces yo ya no tengo memoria, sino tengo un pequeño tecnofacto con una capacidad medida en gigas. Lo pequeño en lo grande. Invitación entonces a pensarnos respecto a ello. Invitación entonces a, si bien aprovechar estos medios maravillosos de las TICs, buscar el encontrarnos, pero encontrarnos en rostredad. Y más allá del maquillarnos, más allá del uso de estas posibilidades que posibilitan el escondernos, el tratar de mostrarnos tal cual somos, el tratar de velar, de visibilizar aquellas cosas que aún estas maravillosas tecnologías de hoy no logran mostrar. Es cierto que puedo conocer el mundo, basta con entrar a Google y a través de un mapa recorrer las calles. Es cierto que las grandes pantallas, las de nuestras cámaras digitales, nos posibilitan perpetuar momentos maravillosos, pero no podemos cambiar las imágenes de estas pantallas por el gozo de saborear directamente el paisaje. Me llama la atención sobremanera el que, por ejemplo, el uso de las cámaras reemplace el gozo del paisaje que tenemos al frente. Entonces, capturamos la realidad y enfocamos nuestra mirada. Nos maravilla la pantalla. No obstante que el paisaje al frente nos devora, nos invita, nos maravilla inmensamente. La invitación, pues, a soñarnos diferentes, a descubrirnos, a no permitir que nuestra identidad se disuelva, a no dejar de vivir por vivir en una segunda vida de lo virtual de la Internet. Veo a mis hijos, veo a mis estudiantes jugando y veo que muchos juegos les posibilitan vivir otras vidas.
No lo rechazo, no les pongo una X, pero me pregunto, me cuestiono, les pregunto y les cuestiono y los invito a cuestionar, a preguntar sobre el peligro de dejar de vivir por vivir a través de juegos, de la internet. Veo un riesgo inmenso. Me preocupa el que hayamos perdido la posibilidad de otras virtualidades humanas. María dos Santos da Silva, una pensadora de Brasil, nos decía, una de las grandes diferencias entre el animal humano respecto a los animales no humanos es la posibilidad maravillosa de soñar despiertos. Hoy, las TICs han invadido eso. Usemos las TICs, gocemos las TICs, aprovechemos las TICs, pero no perdamos esa maravillosa posibilidad de soñar mundos diferentes. No permitamos que nuestra fantasía, nuestra imaginación, independiente de la corriente, de la explicación que asumamos de ella, sea castrada, sea invadida, sea ocupada. Es necesario recuperar la capacidad de soñar para así avisorar otras realidades. Y yo pienso, enfatizo, que lo vital es el sujeto. Lo importante, los seres humanos. Las TICs son un medio. Las TICs no son un fin. Y ojo, son uno entre muchos medios maravillosos. Las TICs, si bien nos permiten el encuentro, no son el único medio para el encuentro. Tenemos que buscar la manera, los que nos movemos en estos medios formativos, de hacer uso de las TICs, pero también tenemos que recuperar para nuestros jóvenes, para nuestros formandos, el descubrir el gozo de otros modos de relación, de otras formas de encuentro con el otro. Quiero citar aquí al inmortal Sábato en su libro La Resistencia, cuando nos invita a ir más allá del observar las pantallas y a recuperar el encuentro coloquial alrededor de una taza de café, alrededor de una taza de mate, alrededor de un vaso de agua. El mirarnos frente a frente, más allá de una webcam, el podernos tocar, el saborear el calor de la piel del otro, el gozo. Hoy la seguridad, comillas, porque considero que es una seguridad falsa, de estos medios de comunicación que me permiten mostrarme como no soy, ocultarme, interrumpir, el que me permiten a mí ser otro para romper mi timidez, porque no sé ante cuántos estoy hablando, pero como no los estoy viendo, entonces me despliego y mi palabra fluye. Hoy no puedo caer en el engaño y tengo que descubrir que existen otras posibilidades que se están perdiendo, que se están perdiendo. Las TIC son maravillosas, pero no son la única maravilla del hombre. Los invito, pues, las invito a que en el rapidismo de este capitalismo salvaje que nos ha llevado a la búsqueda de mayores ingresos para satisfacer el aumento de necesidades, y entre ellas pues, una que se ha vuelto vital, y es el uso de las TICs.
los planes de Internet, los planes de datos, los planes de voz, que cuestan, que tienen un alto costo y que por lo tanto nos exigen trabajar más. Aquí veo yo también otro riesgo inmenso. Yo me pregunto por qué los estados no popularizan el uso de las TICs y en una respuesta que de pronto puede ser ligera, pero que a la vez considero no está muy alejada de la realidad. Encuentro que hay unos intereses de lucro inmensos. Las TICs están siendo usadas, entonces, no solo para mantener el status quo de unos pocos, sino para aumentar sus ganancias. Y desde esta mirada, las TICs exigen una reconfiguración. Y en los recientes acontecimientos de Colombia, donde hubo un movimiento social importante, hubo una presencia grande y vital de las TICs. Si bien los canales de televisión privados y públicos responden a los intereses de los grupos que detentan el poder económico y por lo tanto el poder político, y la web, las redes sociales, Twitter, Facebook, permitió la comunicación de esas inmensas mayorías que cabemos en la etiqueta de Infopobes. Por ahí hay una gran ventaja. Observemos esta hermosa imagen. Entonces, hay que reconfigurar el uso y la presencia de las TICs en nuestras vidas. Y ello nos exige el que nosotros nos convirtamos en sujetos atalaya, en sujetos vigía, en sujetos atentos a esta presencia maravillosa de las TICs. Y ese sujeto, ese estar en atalaya, ese estar oteando el uso y la presencia de las TICs en la realidad, nos van a permitir el capturar, el recuperar la multidimensionalidad del humano. Que, ojo, se puede estar unidimensionando con las mismas TICs. Y entonces podemos encontrar que si bien existen múltiples tecnofactos, que si bien existen múltiples posibilidades por los múltiples software, por los múltiples canales, en el fondo puede darse una sola mirada, un sujeto sujetado, un sujeto sujetado con un solo pensamiento, con una sola mirada de mundo. Y ese arco iris, esa policromía de posibilidades, simplemente sería apariencia para expresar una dualidad. Unos pocos que se lucran y unos cuantos que viven una realidad de ensueño. Gozan de tecnofactos mientras sus vidas se consumen en la rutina. Gozan de tecnofactos, entran a Facebook y sueñan con que tienen muchos amigos, mientras la pobreza los carcome. Gozan que tienen muchos amigos, mientras tienen abismos de incomunicación con sus seres más cercanos. Seres humanos que fingen ser poderosos, que fingen ser potentes, para ocultar la impotencia de sus vidas reales. Seres humanos que simulan en mil juegos diversos el tener dinero para ocultar sus pobrezas. Hoy en mirada metacognitiva, buscando otras posibilidades de las TICs, invitaciones a descubrir dimensiones diversas
desde otras virtualidades que no niegan lo real. ¿A qué me refiero? Es recuperar los paisajes, es recuperar el contacto directo. Pero esa recuperación del contacto directo no es negando el uso de las TICs, sino poniéndolo en su lugar, acotando su uso, introduciendo en el uso de las TICs la pregunta por lo ético. Y la pregunta por lo ético es necesariamente la pregunta por lo que conviene o no conviene al hombre. Es decirle a nuestros educandos, decirnos a nosotros mismos que si bien el mundo de lo virtual es maravilloso, y aquí me refiero a lo virtual cuando hablamos del mundo de la web, no olvidar el encontrarnos con el vecino, el mirar a nuestro compañero de clase, el mirar a las personas amadas. Es el apagar el Play, el Xbox, es el apagar el televisor, es el salir un momento de las redes sociales para mirar al otro que está a mi lado. Una amiga mía, 14.000 amigos en Facebook y sola en su apartamento. ¿Cuántos de nosotros no vivimos esa soledad? Estamos en una misma habitación con nuestras familias y nuestros hijos, que hoy son multitarea, comunicándose y haciendo 1000 cosas a la vez. Juegan Xbox, mantienen 3, 4 conversaciones en Facebook, hacen su tarea, practican un juego, hacen una tarea y muy de vez en cuando voltean a mirarnos. ¿Cómo recuperar el encuentro cara a cara? ¿Cómo recuperar la pedagogía de la piel? ¿Cómo romper la comunicación de hoy que vaya más allá del tener o no tener minutos? ¿Cómo recuperar la memoria para que se vuelva a ser posibilidad de lo humano? ¿Cómo tener en mí los números de teléfono que son importantes? ¿Cómo tener en mí las imágenes más allá de las capturas de las memorias de nuestras cámaras? ¿Cómo pasar entonces de esos cotos pequeños de comunicación, de esas competencias del uso de las TICs que nos esclavizan, que nos reducen, que invisibilizan otras posibilidades de realidad para recuperar la multidimensionalidad de la vida, para recuperar el sabor de la vida real? No anatematizo las TICs, no las niego, me parecen maravillosas, las uso, pero me cuestiono, más allá de esta pantalla que puede traerme paisajes editados, más allá de esta pantalla que me posibilita el multiencuentro con habitantes de muchos lares en tiempo real, más allá de esto, hay un mundo que por el mal uso de estas TICs, mis sentidos se están negando a aceptar. Considero pues que es muy importante, que es urgente, que es vital para el hoy el recuperar, más aún, el recuperarnos en humanidad. El poner, comillas, en su sitio a las TICs y reconocerlas, mirarlas tal cual son. Y eso exige de nosotros nuevas miradas, nuevas posturas. El mirarnos, sentir, pensarnos diferente. El
descubrirnos potentes y limitados, pero descubrirnos más allá de los minutos que tenemos, más allá de la pantalla, más allá de estos medios, el descubrirnos de nuevo en corporeidad, el descubrirnos en piel ardiente, viva, y el no permitir la homogenización, el descubrirnos diferentes, el descubrirnos en singularidad, el descubrirnos multidimensionales y el no permitir que las TICs sean el bisturí que mantengan y alimenten la fragmentación. Las TICs, en su mala utilización, son instrumento de separación, instrumento que gesta, alimenta y pone como finalidad al individuo, cuando la llamada es a gestar un nosotros, a recuperar al sujeto simbionte, aquel que hace sinergia, que sin negarse y sin negar al otro, sin hacer contemporizaciones, se encuentra con el otro. Es allí que cuando surge como instrumento muy potente lo que Edgar Morin llama la unidad dialógica, que aparece también en el discurso de Freire, que aparece también en el discurso de Popper. Unidad dialógica donde hay encuentro, sin irenismo, sin contemporización. Hay un encuentro en los mínimos que pueden ser estas TICs, pero que también hay posibilidad de discrepancia, pero que también hay posibilidad de complementariedad. Veo riesgoso, inmensamente riesgoso, la homogenización de las TICs. Cuando el único medio para comunicarnos es un correo electrónico. Cuando la única forma de relacionarnos es una red social. Cuando le envío mensajes al otro que está allí, cuyo aliento siento, cuya piel siento, aquel que basta con girar la cabeza para mirar. Me parece espectacular el que en mirada lejana, en pensamiento, vayamos descubriendo las TICs como posibilidad de encuentro. He allí la gema a buscar. Usando una metáfora bastante manida, tenemos aquí en las TICs un diamante, pero un diamante en bruto. Un diamante que exige pensamiento y que exige trabajo. Necesitamos trabajar, necesitamos pensar y pensar mucho y pensar entre todos para descubrir las TICs como posibilidad de humanización, como posibilidad para unificar, sin homogenizar, a ese sujeto multidimensional fragmentado, para utilizar las TICs como posibilidad de emancipación de lo humano. Las TICs como puerta para romper las ansias, los abismos que separan las disciplinas y que por lo tanto separan al sujeto. Si hoy hablamos de un cibersujeto, de un ciberhumano, hagámoslo no para decir que es la esencia de lo humano, sino para expresar única y exclusivamente una dimensión, sin negar las otras dimensiones. Ya para terminar, pues, esa es la gran invitación,
a construir humanidad, a buscar por todos los medios el pensar y pensarnos a través de las TICs, en pro de un nosotros que, si bien nos hermana, también posibilite el vivirnos diferentes. Las TICs son maravillosas, pero no son las únicas maravillas. Mi invitación como formador desde Colombia, desde Manizales, desde América Latina, para que en deliberación, en debate, en diálogo, diálogo que obviamente es expresión de acuerdo y de discrepancia, de complementariedad, para que en diálogo de unidad gestemos miradas otras respecto a las TICs. Y entonces, como lo dicen estos términos de esta diapositiva final, logremos federaciones, articulaciones, simbiosis, sinergia, donde, manteniendo las diferencias, seamos uno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tu exposición, y vamos a pasar a las preguntas. No sé si a ti te las leo. Perfecto. Susana Farinacio pregunta: lamentablemente, en esta sociedad del conocimiento, muchos se alejan de las personas, cuando lo virtual reemplaza lo real. Por ejemplo, se llama al vecino por teléfono en vez de Estoy cruzar la escuchando calle. muy bajo. Hola, ¿ahora? Sí. Sí. Nuevamente hago la pregunta. Lamentablemente, en esta sociedad del conocimiento, muchos se alejan de las personas, cuando lo virtual reemplaza lo real. Por ejemplo, se llama al vecino por teléfono en vez de cruzar la calle. ¿Esto se podrá revertir? Yo pienso que hay una cosa que me gusta mucho hablar a mí, es de las microresistencias. Yo considero que si yo empiezo a pensar diferente, sí lo puedo hacer. Yo estoy junto a mi hijo y en vez de hablarme, me habla por Facebook, estando al lado mío. Entonces, ya me ha pasado en varias ocasiones. Apago el PC, el computador, y le digo, venga, hablemos. Es buscar, y cuesta mucho, salgamos de casa, para evitar la tentación de los 300 canales que nos ofrece la televisión, para evitar el gusto de estar a todas horas en un juego. Salgamos de casa y vamos a un sitio donde podamos estar juntos. Yo pienso que sí se puede, sí es posible. El lograr, bueno, en algunas partes, cuando, por ejemplo, yo que me desempeño en un sitio donde no existen estos tecnofactos, aún tenemos el gozo de mirarnos a los ojos y de gozar los paisajes. Pero cuando me desplazo del colegio y voy a la universidad donde también me desempeño, allí es más difícil. Y es más difícil porque si bien podemos tomarnos un tinto, el celular nos interrumpe. Y es muy interesante mirar cuando alguien contesta. Se toma el celular y inmediatamente se siente la lejanía de la otra persona, porque la persona se ensimisma, entorna la mirada como el esquizofrénico. Pero yo pienso que en microresistencias sí se puede lograr. Y los que estamos en formación, aquellos que nos movemos en ámbitos donde el uso de las TICs es muy potente, tenemos que invitar a hacer reflexión y tenemos que propiciar espacios donde haya encuentros, en ese término maravilloso que se usa hoy en América Latina, en rostredad. Ok. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Crees que es solo un problema de comunicación actualmente la diferencia entre lo virtual y lo real? Sí, sí, porque es que ese esquema tan sencillo
que nos metieron en la cabeza de que comunicación es un mensaje entre un emisor y un receptor, está alejado. Ojalá fuera eso. En un chat aparece, dice Andrés, o el nombre que me puse, y responde no sé quién. No, es que las palabras no son solo un medio. La comunicación la comunicación es existencial. Ven a mí y mira mi mundo. Y a veces yo intento transmitirte, mostrarte mi mundo con los términos. Los términos se quedan cortos y las TICs se quedan cortas. Viene el riesgo, lo que otros llaman redundancia, y viene la estática por la polisemia, por la percepción. Entonces sí, sí. Nuevamente, pregunto todo. ¿Tú crees que el uso de las TICs realmente incomunica a las personas? A ver, ojo, yo no niego las posibilidades maravillosas de las TICs. Y yo pienso que hay una gama inmensa. Nunca jamás en la historia de la humanidad se han dado tantas posibilidades de comunicación. Yo cuestiono aquí qué es lo que estamos entendiendo por comunicación. Porque es que, vuelvo al asunto, comunicarme es mostrarme. ¿Cómo salgo yo de la mazmorra de mi conciencia para mostrarte lo que siento, mis historias, mis perversiones, mis frustraciones, mis éxitos, mis gozos, mis estados de ánimo? Hoy tengo una gama de posibilidades inmensas, pero esas posibilidades también me permiten el negarme, el mostrarme como no soy, el ocultar mis límites. Y entonces el tímido se muestra potente, habla. Si no tengo facilidad de conquista con las chicas, aprovecho las TICs, aprovecho estas redes sociales para tener citas con ellas. Ya no necesito embriagarme para desinhibirme. Y entonces lo puedo hacer a través de las TICs. Entonces las TICs son malas. No, no estoy diciendo eso. Las TICs son maravillosas, pero exigen una reconfiguración. Yo diría, exigen un uso, una formación en el uso de las TICs que va más allá del manual de funciones, de enseñar la ruta, PAT, los algoritmos que hay que seguir para el uso de un software. No, ahí se pide, aparece como reto una enseñanza ética en el uso de las TICs. Susana Sarinacio pregunta, ¿puedes dar un ejemplo de cómo utilizar una TIC que posibilite la humanización? No, no escuché, qué pena. Nuevamente, ¿puedes dar un ejemplo de cómo utilizar una TIC que posibilite la humanización? Sí, yo veo y no es mía, es que ya se está usando. Miren, me parece maravilloso. Las TICs han posibilitado el que, por ejemplo, la formación terciaria, la universidad, que antes estaba centrada en torno a un edificio y que era propia solamente de las ciudades, esté llegando a muchos lares. Por ejemplo, esa dualidad rural-urbano hoy está en cuestión, porque tendríamos que preguntarnos desde el uso de las TICs, quién está en el campo y quién no lo está. Una mirada centralista de esa visión centro-periferia permitía a los que vivían en la ciudad el mirar por encima del hombro a los que vivían en el campo. Hoy la pregunta no es dónde vives, sino qué velocidad tiene tu conexión a Internet. Entonces, antes, por ejemplo, a los que nos ha gustado la academia, el desplazamiento a las bibliotecas era muy engorroso y las grandes bibliotecas eran en las grandes ciudades. Hoy tenemos 1000 posibilidades. Entonces miren que sí, claro, hay una apuesta grandísima. Tenemos cantidad de estudiantes. Yo trabajo en universidades que manejan programas virtuales y les estamos llegando a muchísimas personas y muchas personas están desde lugares muy lejanos de los centros, obviamente,
están accediendo a las universidades. Ahí hay un proceso de humanización. Durante la charla dije otro. Así digan, televisión interactiva, la televisión pertenece a unos grupos de poder. Hoy la movilidad social, los grupos alternativos, podemos usar a Twitter, podemos usar las redes sociales para comunicarnos. Ok, seguimos con otra. Néstor Sánchez Cornillo pregunta, ¿acaso no se está enfocando en un lugar equivocado? ¿Acaso no se está haciendo énfasis en una herramienta mediadora que pone en evidencia un simple pero no menor valencia del hombre posmoderno? ¿Foco real de la cuestión? No, no, porque es que no es negar las TICs. No es, hay algunos seguidores, hay un movimiento muy hermoso que se llama ecología profunda y algunos, con todo respeto, comillas, fanáticos, hablan de lo que habló Rousseau y dice volver a la naturaleza y entonces se han ido y niegan el uso de las tecnologías. No, 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 yo lo que estoy, lo que hago es proponer que ampliemos la mirada. Y ampliar la mirada es ¿qué? Es asumir las TICs como construcción humana y enfatizar la presencia del hombre. Entonces, ¿eso qué significa? Que prima el ser humano y que no debemos permitir que el uso de las TIC nos deshumanice. Y, ojo, enfatizo, no podemos asumir las TICs como un descubrimiento más. El cambio de la tiza al marcador, es decir, del tablero tradicional de madera donde usábamos una tiza de cal, al marcador en un tablero acrílico, es un cambio pequeño. El cambio al uso de las TICs en los medios educativos es un cambio para pensar. Entonces, mi invitación es a tomar distancia y a pensarnos, no en individualidad, en deliberación y debate sobre la presencia de las TICs. Esa presencia ha sido tan invasiva y ha sido tan acelerada y se ha dado en tan corto tiempo que no hemos tenido tiempo de pensarnos. Y allí es donde yo veo que grupos de poder hacen uso para generar colonización. Okay, Néstor pregunta también, ¿la tecnología radica en una actividad económica? Esperar que la tecnología per se cumpla las utopías de los años 70 al margen de la evolución o involución de lo político económico. ¿No es esa una meta utopía? No, yo, con todo respeto del compañero, yo considero que las utopías no son de la contracultura de los 68. Ese es un momento que marcan algunos como muy importante. No, los útopos hacen parte del ser humano. Él lo está expresando allí, lo está expresando. La modernidad, de la cual hace parte la tecnología, nos planteó su propia utopía. Nos habló de progreso, nos habló de crecimiento, nos habló y aún se habla de bienestar. Y ese bienestar nos está dando. Se está dando para unos pocos. De hecho, tenemos en Europa, miremos el caso de España, miremos el caso de Europa Oriental, miremos el problema de los Estados Unidos. Entonces tenemos muchos progresos a nivel tecnológico cuando hablamos de TICs, pero cuando miramos lo humano, estamos hablando de 1.000 millones de personas, de 1.000 millones de pobres en el mundo. Estamos hablando en América Latina, estamos hablando en el caso concreto de mi país de una inequidad impresionante. Y súmele a eso los grandes problemas de la humanidad, que son fruto del mal uso de las tecnologías, el asunto de la capa de ozono, el asunto de los cambios climáticos, eso no es asunto de unos expertos. Hoy la mirada no es una mirada excisionista, no es una mirada reduccionista. Yo no puedo hablar de lo económico sin hablar de lo ético. No, hoy la mirada es interdisciplinaria. Hoy estamos, pues no me gustan las etiquetas, quitémonos la etiqueta de posmoderno. Hoy estamos en mirada alternativa para decir, tenemos que hacernos preguntas éticas. No es la tecnología, no es per se, no es per se, es en relación con, ¿qué será per se hoy?
Pienso que no hay nada. Todo está interrelacionado. Hoy coge fuerza, si bien durante 400 años la mirada de Parménides, que era una mirada donde se reconoce un solo sujeto inmutable, etcétera, hablemos desde Newton, con una mirada de la realidad como inmutable, hoy tenemos la mirada de Heráclito, hoy tenemos la mirada de la física cuántica, hoy tenemos la mirada de las ciencias de frontera. Entonces, es una mirada de las TICs desde lo humano, pero desde lo humano interdisciplinario. Y es sacar lo económico para, en mirada ampliada, verlo como lo oikosnómico, recuperación de lo etimológico. Entonces es el manejo de la casa, y la casa es la tierra, y la tierra es pluridimensional. Ok, acá tenemos una frase que deja Nelson y dice, cada ser humano debe reflexionar en relación con la cercanía y la paradójica distancia que proveen las TIC. Considero que es la colaboración y la cooperación que posibilita el uso del e-learning, también emerge el calor humano. Es una frase. Sí, Eh, sí. Otra pregunta de Paulo Andrés. ¿Cuáles deberían ser las políticas gubernamentales para democratizar el uso de las TIC? Aquí yo pienso que en primera instancia tiene que haber un cambio de mirada. Y un cambio de mirada es reconocernos interdisciplinares. Y reconocernos interdisciplinares, ¿qué quiere decir? Reconocernos multidimensionales. Y reconocernos multidimensionales, ¿qué quiere decir? Pues que todos tenemos incidencia política, incidencia económica, incidencia ética, incidencia estética, que eso no es asunto de especialistas. Porque es que lo que yo veo gravísimo es y yo no estoy rechazando la modernidad. De hecho, yo soy producto de ella. Yo estoy mirando, tratando es de hacer un crisol y de decir desde lo ético, y eso es un riesgo, que considero lo bueno y que considero lo malo. Entonces, nosotros tenemos que incidir para que aquellos que están haciendo uso del poder en nombre nuestro, gesten políticas públicas que popularicen el uso de la web. Porque, qué triste decirlo, una nueva clase, los infobores, un nuevo mecanismo de división y por ende de manipulación. Entonces, desde las mismas TICs, a través de las redes sociales, podemos nosotros presionar a aquellos a quienes hemos dado el poder, nuestra soberanía, para que esto se popularice. Riesgos, claro, a través de la web, a través de la internet, podemos tener acceso, comillas, al mal, pero también, comillas, al bien. Es allí donde los educadores formales y los educadores populares tenemos una palabra muy potente. Ok, vamos a cerrar la última pregunta porque estamos escasos de tiempo. Arturo pregunta, ¿podrías hablarnos más sobre la bioética en las TICs y cómo aplicar la bioética en los MOOC? Yo considero, ojo con esto, el riesgo grande es comenzar a hablar de la ética como siempre se ha hablado, como algo que pertenece a filósofos y que es asunto de curas. No, la ética es una dimensión humana y en mí está lo que se llama el criterio, que es la posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Yo puedo, en el momento de entrar a la web, establecer desde mi libre albedrío a qué páginas voy a entrar. Y entonces puedo darle salida a aquellas perversiones que oculto ante los demás, o puedo optar por formarme, por ejemplo, a través de estos medios del e-learning. ¿Qué habría que hacer? Primero, pues, vuelvo a retomar lo que yo decía ahora, microresistencias. La primera microresistencia, mi cambio de mirada. La segunda, poner en deliberación lo que estoy yo haciendo aquí. Deliberación, en este caso, para un gran auditorio, pero deliberación que debo plantear
ante mis amigos. Oiga, ¿cómo están usando ustedes el Internet? ¿Qué posibilidades? ¿A qué observa? ¿Qué mira? Para los que nos movemos en ambientes formales, armar muchísima discusión. Intervenir, que esa es nuestra obligación, en los proyectos de vida de nuestros estudiantes. Es un gran trabajo. Aprovechar las redes sociales, aprovecharlas. Así como algunos se lucran de ella, aumentan sus ganancias, nosotros los que tenemos apuestas de humanidad podemos usar esto, a hacer webquests, hacer blogs, hacer páginas, poner debates. Esto